No sé qué le pasa, parece que es algo de la bujía. Ya llevamos como 20 kilómetros. Es increíble cómo estoy confiando mi vida a una persona que conozco hace 10 minutos. Me están colocando un perro antinarcótico en las cosas que yo llevo en el baúl. Una manera diferente de hospedarse. ¿Y cuánto se paga por estar acá? Un aporte voluntario. Estamos a 100 kilómetros de Ushuaia. Estoy con mucho frío. Esta es mi cama. Todo esto se congela de una manera. Esto sí es aislante térmico. Llaman muchísimo la atención. Porque no ha sido fácil. Porque las limitaciones solo están acá. ¿Hasta qué juegan estos dos? No hay nada. La negra también tiene su chaquetica. Ya sacamos la tapa del carburador. Tolwyn está acá. Dígame si no es demasiado lindo. Ay, llegamos. Esto ya es territorio argentino. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro bocho casa. Sean bienvenidos a una nueva aventura. Esta va a estar dos fronteras, remolcada, abierta de carburador, no, mejor dicho. Entonces, dice Hani, vayan a ver el video y pónganse cómodos. comenzamos otra vez todo el papeleo para pasar frontera nuevamente. Esperemos que no nos demoremos tanto. Ya le vamos cogiendo el maní a esto. Entonces, vamos, acompáñenme. Adentro no se puede grabar. Yo por eso no grabo muchas cosas adentro, porque hay mucho funcionario que se molesta y demás. No les gusta ser grabados. Pues nada, vamos a ir a preguntar. Ya tengo acá todos los documentos, las fotocopias y demás. Y igual les cuento cuando salga de aquí que nos dijeron. Acá toca entregar el papel que nos dieron del lado de Chile. Bueno, eso fue como peluqueando calvos, fue rapidito. Miren, les dan este papelito y ahí ya me colocaron dos sellos. Y ahorita toca colocar otros dos sellos y ese se lo quedan del lado de Argentina. Entonces, no, fue fácil y ya vamos a seguir. Parceros, este paisaje es muy lindo, pero la verdad es que es muy lindo. Miren a este lado, está todo llano, 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 llano. Y volteamos y miramos para acá y esa montaña ahí como entre verde, pero no verde. O sea, es un verde lindo, pero también tiene unas partes como de arena, como... Está bien linda, la verdad. Muy, muy lindo el paisaje acá. En serio, qué cosa más espectacular. ¿Ustedes se imaginan esto en invierno? Debe ser todo blanco, 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 blanco. No, y esa montaña blanca, ¿cómo se debe ver? Debe ser muy, muy lindo. Pero bueno, por ahora, miren, llegamos a... Esto ya es territorio argentino. Todavía no hemos hecho la parte de migración y aduana, pero acá ya hay un poco de ripio en la ruta. Miren, ya hay un poco de ripio ya hay. Miren, hay que transitar con precaución y cuidado al ingresar a Argentina, porque tiene algunos baches considerables. Miren, acá hay otro. A ver, entonces hay que con precaución. Siempre que pasamos una aduana nos hacen una revisión al vehículo y a todo lo que llevamos. Dependiendo de la aduana puede ser una revisión más exhaustiva que otra. En este caso, por primera vez en todo el viaje me están colocando un perro antinarcótico en las cosas que yo llevo en el baúl superior, en el baúl azul. Entonces me hicieron bajar las cajas y el perro comenzó a oler. Y la negra, Hani, está medio alterada por el perro. Como que se vieron y se alteró un poco. Y en este punto también es donde me piden los documentos de Hani para poder ingresar al nuevo país. Ya en territorio argentino nuevamente, migración esta vez fue bien particular, bien peculiar, pero como les digo, yo no grabo porque ya varios funcionarios como que se molestan y todo el tema en otras migraciones, entonces como que no grabo. Pero la verdad no estuvo tan linda, la verdad. Creo que vamos a tener que dar ayuda acá a este muchacho. Dios mío, señor. ¿Se acuerdan el que venía muy rápido? Mírenlo. A ver qué le pasó por acá. ¿Qué pues, mijo? ¿Qué anda haciendo?
Mire, este muchacho ya muy rápido. Espere, aguarde un momentico. No sé qué le pasa, parece que es algo de la bujía. No sabemos bien, ya intentamos, pero no se sabe qué está pasando. Estamos a 10 kilómetros de San Sebastián, que es la frontera con Argentina, y como a 60 y algo hacia Río Grande. Entonces lo más razonable, porque ya va a comenzar a caer la noche, es irnos para San Sebastián. Vamos a ver cómo jalamos una moto, cómo Blanquita va a jalar una moto. Vamos a ver qué nos inventamos. Pero pues no lo podemos dejar al muchacho acá botado. Él me dice que puede ser la bujía. Él dice que la bujía, yo saqué bujías que yo tengo, pero pues obviamente no sirven. Entonces, yuca. Vamos a dar una mano a ver acá que solucionamos. Pero nadie se deja botado en la ruta, por favor. Bueno, mi gente, les cuento que, bueno, como locos, estamos haciendo 70 kilómetros con el atrás remolcado. No sé si lo alcanzan a ver ahí por el retrovisor, por la del vidrio de atrás. Ya me tocó sacar las cortinas y eso, y vamos súper despacio. Vamos a 30 millas por hora. Vamos súper despacio, pero es que la verdad, a los 10 kilómetros cerca que estábamos, pues ahí no había nada. Entonces iba a quedar, como decimos nosotros, embalado. Entonces más bien le hacemos acá con su avena y nada, lo llevamos hasta Río Grande. Seguramente ahí es más fácil encontrar un repuesto, y adicional a eso, ahorita más tarde nos podemos cocinar por lo menos para comer alguito, porque parce, la verdad hoy no he comido mucho. Entonces nada, voy a sacar la estufita, y afortunadamente como que no está haciendo mucho viento, entonces la sacamos y cocinamos ahí sea una pasta, un arroz, alguna cosa, porque la travesía todavía está larga y le falta. Dios quiera, verdad, que todo siga transcurriendo como estos kilómetros ha pasado, y es que no ha pasado nada grave. Él viene bien, no hay viento, entonces como la cuerda con las que lo amarramos están dando bien. Sacamos un poco de equipaje de la moto, pues para que sea más fácil maniobrarlo. Entonces acá el equipaje me viene acompañando. Paramos a revisar que todo estuviera por acá bien, que estuviera melo. Afortunadamente, mire acá, esto con lo que la amarramos está soportando bien. Parce, yo todavía no sé hacer nudo, entonces acá el parce tampoco sabe hacer nudos. Entonces nada, tocó a lo chambón, pero ahí está salvando la patria, ahí está funcionando. Ya llevamos como 20 kilómetros de los 60 que nos faltan. Entonces ahí vamos bien, y afortunadamente la carretera por este lado, parce, está súper bien asfaltada. Esperemos que hasta llegar a Río Grande no nos toquen muchos baches ni nada de eso. Y pues nada, disfrutar del paisaje, que no hay nada. No, mentiras, es lindo, miren, es bien lindo por acá. Son que la gente no la cree, mire, son las 7 de la noche y todavía está así de clarito, y eso que está nublado. Acá anochece muy tarde. Vamos a seguir con la misión de remolcar esta moto. Ya estamos cada vez más cerca a Río Grande, pero la noche se aproxima y a eso le tengo mucho miedo, la verdad. La verdad, nunca me hubiera imaginado que Carlos, que es la persona que viene en la moto, me dijera lo que me dijo más adelante. La verdad me sorprendió muchísimo, y tampoco me hubiera imaginado el final de esta historia, porque resultamos metidos en un lugar que ustedes ni se imaginan. Parce, es increíble cómo estoy confiando mi vida a una persona que conozco hace 10 minutos. En estos viajes definitivamente uno aprende a confiar en uno mismo, a confiar en los extraños y a confiar en las circunstancias. Como dice un amigo, a recibir y abrazar la incertidumbre. Luego de haber hecho ese remolque tan grande, peligroso, y que afortunadamente salió todo bien, pues llegamos acá a una moto posada. Parce, esto está lleno de colombianos. Mire, solo hay dos argentinas, colombiano, pillé otra colombiana, y acá hay otra colombianita. Tocó hacer comidita, entonces ya estamos aquí. Miren, comidita. La mayoría de gente aquí es de Fusagasugá. Y la negra, miren, la negra está pidiendo allá comida.
¿Qué haces? Les quiero mostrar una manera diferente de hospedarse acá en la Patagonia, donde las temperaturas son extremas, el clima es extremo, el viento es muy fuerte, o sea, hay de todo. Nosotros pasamos la noche ahí, pero acá al frente hay un lugar alucinante que cuenta con calefacción, duchas de agua caliente, estufa, lavadora, de todo. ¿Y qué es esto? Venga, les muestro. Se llaman unas motoposadas y el costo es bien interesante de esta bicha. Miren. Checker. Bueno, como motoposada pues está lleno, pues no, en este momento no está lleno. Pero miren, acá hay una moto colombiana, allá es la del parcero que le ayudamos a traer. Y miren esta belleza, una Vespa desde Bogotá y ya estamos en la Patagonia, estamos en Tierra del Fuego. Otros servicios que tienen esto, pillen. Esta es la parte de los baños, entonces pillen, les voy a mostrar para que se den cuenta que es que esto es top, 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 top. Miren, acá está la ducha. Y de verdad que el agua sale hirviendo, 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 hirviendo. Y eso es como el calefón. Yo no sé bien qué es esto, pero creo que este es el que calienta el agua. Pero adicional a eso también, si usted lava algo, usted lo coloca acá, parce, y eso se seca así rapidito. Entonces usted puede aquí lavar así rapidito, pues utiliza la lavadora y viene y coloca acá el tendedero, se le seca al toque. ¿Qué les parece esto? Miren, tienen lavadora, estufita, horno, nevera. Tienen también acá, pues obviamente todo plato, cubierto, o sea, usted no necesita sino llegar y traer el mercadito para cocinar. Y arriba, acá cuenta con varias camas, como camarotes o cuchetas que le llaman acá. Y usted solo tiene que venir con su bolsa de dormir y viene y se queda acá. Si tiene sábanas, coloca sus sábanas. ¿y cuánto se paga por estar acá? Pues, parce, miren, según lo que me cuentan ahí los muchachos de las motos, es que acá, especialmente en esta, es un aporte voluntario. Entonces, lo que dice el dueño es como, parce, mire lo que yo le estoy ofreciendo, mire los servicios que tiene acá y compare con otra motoposada y en relación a eso, pues me da lo que en su corazón le nazca. Entonces los muchachos también me dicen que esta es una de las motoposadas más top que hay o que han pasado, no todos, pero sí que está como muy organizada, tiene espacios muy lindos, muy bacanos. Entonces miren, esto es otra manera de economizar, porque como se dieron cuenta, arriba tienen camarotes y todo eso es compartido. Oigan, pillen, otra de las cosas interesantes de este lugar es que pude intercambiar, o bueno, tienen como intercambio de libros. Entonces voy a llevarme este libro y vamos a dejar este libro que tenía por ahí, que ya, pues nada, ya está. Y miren, ahí tienen más libritos. Entonces, ¡ay, qué chimba! Hágame el favor, comparta, dale like, comente todos estos videos para seguir llegando a más personas y que esta información le llegue a todo el mundo que quiere viajar. Ese motero que está por allá y dice, ¿será que cómo voy a lavar allá la ropa? ¿O cómo será eso allá? Pues mire, es así de sencillo. Hay 1000 maneras de viajar, hay 1000 maneras de economizar. Y bueno, yo acá les voy a mostrar un poco. Y también, o sea, acá no solo reciben moteros, sino que en los grupos de motos es donde manejan todo el contacto y como tal. Pero si te encuentras un motero y vienes viajando en carro o en moto, pues pedís el contacto y ya está. Esto es en Tierra del Fuego. ¡Es hoy! ¡Sí! Miren dónde estamos, les voy a mostrar. A ver. Nosotros estamos aquí en Río Grande. Estamos acá ya con libro nuevo. Y de acá vamos hacia Tolwyn. Tolwyn está acá. Vamos a tener que hacer 100 kilómetros y posiblemente pasemos la noche acá. Porque, parce, el frío está cosa seria. Y necesito conseguir más de estos bichos. Ay, ¿dónde están? Esto de acá atrás, esto. Y bueno, ya les voy a contar qué va a pasar ahí en Tolwyn y por qué los voy a ir a buscar ahí. Entonces, acompáñenme. Son 100 kilómetros de aquí para allá, pero parece que la ruta es toda por la costa. Entonces deben haber unos paisajes increíbles. Vamos a descubrir esos paisajes y a ver qué pasa. Ya decimos chao por acá donde pasamos la noche. La negra, ¿cómo estás, hija? Espectacular. Con ropita lavadita, porque aproveché y lavé la ropa de ella. Entonces, mejor dicho, al peloche.
Hicimos una parada técnica para ver esta hermosura. Parce, es increíble, son muchos kilómetros de costa, muchísimos. No hay nada, absolutamente nada. También es muy loco que uno esté así con chaqueta, ¿no? Uno en Colombia diría, no, la playa toda es calientica, todo es calor. No, todo es calor. Acá el viento es fuerte y de verdad hace frío. Miren, a la negra cómo está. La negra también tiene su chaquetica, ¿cierto, Jani? Dice, sí, porque hace frío. Algo curioso de acá es el color del agua. Es un color, no sé si es normal este color siempre o es hoy, pero está como muy turbio, está demasiado turbio y la verdad el agua es fría. Venga lo vuestro, negra, no tanto que te ensucias las mangas. Venga, Jani, espera. Eso, a verles por las mangas. Por las mangas. No, espera ahí. Mira, vamos a tocar un poquito el agua, sino que es que acá no estoy viendo. ¡Ay! Esa vaina es helada, parce. En esta yo creo que... ¡Ay! Eso es helado. Jani, vámonos de acá. En verdad el agua es demasiado fría. Y eso que mire, son las 12:15. En teoría pues el sol está calentando, porque el sol sí pega duro también, pero el viento no hace que tenga tanta temperatura. Es rarísimo. Algo que me ha llamado muchísimo la atención es el contraste de estas montañas. Son montañas verdes, con una vegetación muy interesante al lado del mar. Por lo alto me llaman mucho la atención porque por donde nosotros veníamos pues todo era muy llano, muy pampa, y recién hasta ahora estoy viendo así como esas montañas altas y verdes. Bueno, altas sí las veía por la ruta 3, pero muy secas, muy áridas, montañas muy áridas. Acá me imagino que porque hay tanta agua del glaciar llega acá, no sé, creería yo, pero el paisaje es bien lindo. Vamos a seguir, todavía nos quedan unos cuantos kilómetros y nos recomendaron por ahí una panadería rica para ir. Jani, vamos a ver qué pasa. Y acá mientras tanto vamos a tomar un tecito. A tu cama, dale. Bueno, ella ya entra ya a su camita. Vamos a servirnos acá un té con esta vista super más. Tecito de jengibre con limón para subir defensas. Pero es que con esta vista, dígame si no es demasiado lindo. Por más que el agua esté turbia, es muy lindo. Y con blanquita acá, no, qué belleza, por Dios. Miren, esto es lo raro de los árboles, de verdad son árboles, parce, no sé, pero se ven muy extraños. No sé si es el frío, no sé si es la temporada, que por esta temporada están así y luego ya están frondosos, verdes, pero la verdad son muy extraños, o sea, rarísimos. Si alguien sabe por qué son así, que nos lo deje ahí en los comentarios para saber un poquito más de todo eso. Y tienen dos tipos de verde, hay un verde más oliva y hay un verde más clarito. Pero no tienen nada, parecieran árboles muertos, parecieran. Que no sé si de verdad es la temporada. Paramos de nuevo porque la verdad estos árboles me llamaron muchísimo la atención, los que les estaba mostrando. Pero es que acá sí se ven bien, miren. Acá ya no voy ahí a 70 por hora, sino que ya paré. Si ven que son como, es que no sé qué sean, no sé si son pinos. La verdad yo no sé, yo soy un bicho de ciudad, no sé. Lo que sí sé es que llaman muchísimo la atención, son bien particulares. Y la verdad, el viento como que los tumba también de lo fuerte que es. Me gustaría saber si en todo momento son así o hay una época en el año en que están todos frondosos, verdes, hermosos. Igual, a ver, tienen también su belleza. No es que sean feos, tienen su belleza. Esas barbitas ahí verdes, claro, también le dan como un aire de tenebroso. Imagínense entrar por ese bosque. La verdad me daría un poquito de miedo. Vamos a seguir ruta. Jani, vámonos. Vamos, hija, a tu cama. Nos hace falta menos de 140 kilómetros para llegar a Ushuaia. La verdad, en este momento tengo emociones muy encontradas, cosas muy locas. Mi cabeza está así como que
recordando muchas cosas y viviendo todo el proceso que he tenido para llegar hasta acá. No sé cómo explicarlo, no sé, pero sí sé que acá adentro y acá esta sensación vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena vivirla, sentirla. Como yo siempre digo, parce, no importa el sueño que ustedes tengan, no importa si es viajar, si es emprender, montar su empresa, su negocio, si es ser escritor, si es ser pintor. Parce, el sueño que ustedes tengan, vayan por él. En verdad, vale tanto sentir lo que en este momento estoy sintiendo, porque cada vez me acerco más, cada vez ya es menos, es como que ya está ahí. Es inevitable que la voz se me quiebre, porque no ha sido fácil, porque hemos superado muchas cosas que capaz no salen en las redes, que capaz solo las conozco yo y nadie más que yo, porque viajo con este ser hermoso que tengo acá abajo, no sé si lo alcanzan ahí a ver, con esta hermosa compañía que se llama Hani, y es preciosa, ¿verdad? Es preciosa, pero también hay momentos en los que te llegas a sentir solo, en los que claro, me aferro a ella, pero también hablo con ella, hablo muchísimo con ella, con Blanquita, pero te llegas a sentir solo también. Y hay momentos en los que muchas veces quieres botar la toalla, pero no, son más las ganas de cumplir ese sueño, y de verdad hoy siento que vale todo la pena, vale muchísimo la pena. Muchas personas dijeron como es imposible, no se puede. Pues miren, ya estoy a esto de lograrlo, de llegar, y créanme que allá voy a dar otra sorpresa, porque les saluda este biciclero, ahí va un loco en bicicleta, pero cuando llegue, pues nada, la verdad llevamos más de un año en esto y no quiero llegar y regresar tan rápido. Hay gente que 2-3 días y pegan la vuelta. Pues no sé qué va a pasar. Me encantaría vivir muchas experiencias en este lugar que se llama Ushuaia, en este lugar que tantas personas vienen a visitar. Por ahora vamos a llegar hoy a Tolwyn y arreglar el tema del aislamiento térmico que necesito para mis ventanas, pero wow, es impresionante, no sé cómo describir todo lo que siento. Lo que sí quiero es decirles que, parce, luchen por sus sueños, luchen por esos sueños, hagan oídos sordos a todas las personas que les dicen que no se puede, que es imposible. Nada, las limitaciones solo están acá y el límite lo colocas vos. Si hoy estamos acá es porque cada día hicimos 1, 2, 3, 20, 40, 50 kilómetros para estar cerca de este lugar que he soñado mucho. He visto tanto en fotos de viajeros. Ya va a llegar mi turno, va a llegar la hora y el momento en el que voy a tomar esa foto. Y no es solo la foto, creo que abrazar todo el proceso que se hizo para llegar a este punto. Las personas que conocí, todo lo que he aprendido, todas las personas que me han dado la mano y me han ayudado de infinitas maneras, es muy hermoso. El paisaje cambió de un momento a otro, pero es impresionante. Al lado y lado tenemos verde, es muy lindo. Ya cada vez más cerca a Tolwyn. No, estoy sin palabras, definitivamente. Y al fondo ya se alcanzan a ver montañas de verdad, o sea, montañas que uno dice, wow, son altas, como las que uno veía en Perú, las que veía uno por ahí en Bolivia, también tenía montañas así, en Colombia, bueno, Ecuador también, se alcanzan a ver las super montañas. Todo es tan hermoso, la vida es tan hermosa. ¡Ah! Disfrutémosla, vivámosla del 100. Demos gracias por todo lo que tenemos. En verdad que es maravilloso poder ver este paisaje. Y ustedes también lo pueden ver, ya sea desde el celular, desde la computadora, o vengan para acá y lo ven ustedes en vivo. Porque la verdad, cualquier persona puede hacer esto. Solo es tener determinación y lanzarse al vacío, que la vida es hermosa, la ruta te va mostrando el camino por dónde ir y cómo ir superando cada obstáculo
que se coloca a vivir la vida porque la vida es solo una. Les cuento que llegamos a Tolwyn y Blanquita, parce, no sé, algo está pasando con Blanquita, pero bueno, afortunadamente llegamos. Estamos en un camping, un parcero me escribió, le escribí todo el tema, me pasó el contacto de este camping y bueno, acá me van a ayudar porque tienen unos aislantes térmicos que es lo que necesito para la ventana, pero voy a aprovechar de que está haciendo buen clima para revisar por qué Blanquita no se está manteniendo. Y adicional a eso, hace un momento estaba regando gasolina por acá, no sé por qué, se me hace muy extraño, estaba regando gasolina por debajo del distribuidor, se me hizo extraño, es como si se estuviera ahogando. Sí, está muy cochino el motor, yo lo sé, pero es que he hecho ripio acá y sí, está muy cochino. Voy a abrir un poco la tapa de acá y mirar también el chicler de mínima, a ver qué le pasa. Es lo que puedo ver ahora en este momento, no sé qué más verle. Entonces, Acompáñenme. ya sacamos el chicler de mínima, que es este. Aparentemente está bien, mientras la negra está jugando por ahí. Mire, tiene un nuevo amigo por acá, está jugando, mírenla, mírenla. Ahí está que juegan estos dos. Bueno, mientras ella juega, yo acá trabajo para que nuestra casita ande. Aparentemente está bien, o sea, lo soplo y se siente. Igual le voy a colocar, lo voy a hacer con un alambrito para abrir y verificar que todo esté bien. Después de haber hecho lo que voy a tener que sacar es la tapa del carburador que está acá arriba. Vamos a revisar esa también, a ver qué pasa. Ya sacamos la tapa del carburador y bueno, les cuento que saqué la aguja, que la aguja viene a ser esta de acá es la aguja, pero según lo que yo entiendo está funcionando bien. No me pregunten cómo, pero acá, que no sé si alcanzan a ver en la cámara, adentro encontré, no sé si alcanzan a ver, ahí hay un puntico que sobresale. Voy a mostrar que ese puntico, ese puede ser el que nos esté dando dolores de cabeza. Miren, acá salió, miren, esta cosita metálica que está ahí, ¿sí la ven? Eso puede estar generando que no funcione bien la aguja y nos puede estar inundando el auto. Entonces, esperemos que sea eso. Voy a soplar acá que no tenga más. Aparentemente ahí no hay nada más. Entonces ahora voy a comenzar a armar todo y pues nada, esperar que sea esto. ¿Saben desde hace cuánto no abría yo esto? Desde Perú no abría yo el carburador. Bueno, desde Bolivia. O sea, yo desde Perú no lo abría. En Bolivia lo abrimos, pero con otro mecánico. Bueno, mi gente, ya lo armamos. Ya lo armamos. Sigue estando cochinito. No tanto, pero sigue estando cochinito. Estoy esperando ahí, ya por lo menos se mantiene. Es increíble cómo esta viruta, que es esta virutica que es súper pequeña, no se alcanzan a ver ahí que brilla, como esta virutica puede causarnos tanto problema. Y yo creo que la vida también es así, ¿no? Como que hay cositas pequeñitas que uno no soporta y le molestan siempre. Esperemos que Blanquita ya esté bien. Estamos a 100 kilómetros de Ushuaia, a 100 kilómetros, Blanquita. Ya casi, ya llegamos, ya. Vamos a llegar a la mitad del camino, porque después nos toca, ¿qué? Regresarnos. Entonces Ushuaia es la mitad del camino. Pero bueno, por lo menos el mínimo se está manteniendo. Yo la siento bien. Estoy revisando que no haya quedado ninguna fuga con la manguera que sacamos de gasolina, que siempre hay que estar pendiente. Aparentemente está bien. Entonces hágame el favor, comparta, darle like y comente todos estos videos para seguir enseñando mecánica. No, mentira, yo no sé mecánica, pero bueno, ahí nos pudimos desbarrar por ahora. Les cuento que estoy con mucho frío. Estamos en Tolwyn. Este es el centro de la isla de Tierra del Fuego. Y les quiero contar lo siguiente, miren, parce. Yo acá adentro, pues esta es mi cama, ¿cierto? Ustedes ya la han visto un poco. ¿Cómo les explico? Por este lado de acá, todo esto se congela de una manera increíble. Acá, esa parte de allá también es congelada. Y miren, yo esto lo conseguí en Perú.
y la verdad este aislante es súper delgadito, miren, pero ayuda un montón. El tema es que yo no tengo para todas las ventanas y alguien acá me dijo, parce, consígase esto en la ferretería, esto es un aislante y se lo coloca doble, lo cose y lo coloca en las ventanas y eso, mejor dicho, a usted no le pasa el frío para nada. Y cae en tremendo patio que es en el camping donde estamos, que de verdad, Guillermo, muchísimas gracias, Ángel que está ahí, su hijo, o sea, de verdad, un amor de personas. Me dijeron, pásese, porque veníamos en contacto y le dije, venga, yo tengo que comprar eso en Río Grande. Me dijo, no, venga, pásese que en la casa yo tengo de eso y pues nada, lo agarra si lo necesita y yo, uff, muchísimas gracias. Entonces, acompáñenme a escoger los aislantes térmicos. Me dijeron que están por acá atrás. Estos no tienen la parte metálica, pero con esa parte metálica que yo tengo ahí, pues esa parte metálica la coloco contra la ventana y le pego estos que están acá. Yo no sé bien la función que hace ese metal, pero pues nada, me dijeron, escoja de ahí lo que quiera. Pues acá tengo unos preseleccionados. Este es gruesísimo, es en cuenta. Mire, esto sí es aislante térmico, pero mi idea era colocar de esto, coger y coser de esto. Ahorita están como húmedos. Voy a esperar que el mono, bueno, el mono está ahí, pero esto está súper nublado. No sé qué tanto va a secar esto. El caso es que, bueno, voy a agarrar esto, a coserlos y a colocarlos en la ventana y ese va a ser un aislante térmico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí funciona o no funciona? Anoche hizo sensación térmica de 3 grados por arriba. No hemos bajado todavía, pero esto se viene pesado. Entonces, nada, voy a ir preparándome porque las noches acá son largas y frías. ¿Algún otro consejo para no pasar frío acá en la isla de Tierra del Fuego? Si estoy durmiendo en el auto, déjenlo ahí en los comentarios, por favor. Y seguir dando estos tipsitos para la gente que quiere venir por acá, que venga ya un poquito más preparada. Y bueno, y si no viene preparado también, en el camino y en la ruta siempre hay como adecuarse uno y acomodarse para los climas donde uno va yendo. ¿Listo? Entonces eso de querer tener todo desde cuando uno sale, nada, en el camino también hay lugares para acomodarse uno. Bueno, yo no sabía cómo pegar esto, entonces nada, vinimos a la ferretería y nos tocó conseguir esta vaina que dice que es adhesivo para moldura. Espero que esto sirva para pegar estos bichos porque les voy a mostrar algo, miren. Bueno, como son retazos, entonces la idea es hacerlo acá así. Los uno y acá le coloco otro poquito y ya va a quedar el aislante térmico. Ahora me toca ir a hacer esta tareita y poder no sentir tanto frío ahí adentro. Esta es la cortina natural que tenemos ahí. Y he llegado. He llegado, es que, parce, es increíble. Miren, acá dice Ushuaia y esto fue creado en Bogotá. Y miren, ahí está.